Un saludo tengan todos, queridos estudiantes. El día de hoy les traigo el siguiente ejercicio. Hallar la primera derivada de la función que tenemos en pizarra. Y igual a x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Observemos que en un video anterior les compartí una función que decía f en x, o que se nombraba f en x igual a. Y ahora le estoy escribiendo y igual a esta expresión que tenemos en pizarra. De cualquiera de las dos maneras se puede escribir una función en términos de y igual a o f en x igual a. Por lo tanto, estamos en presencia de lo mismo. Ahora bien, nosotros tenemos una función que es un cociente de dos funciones. Por lo tanto, vamos a derivar un cociente de funciones. Y es útil recordar cómo se deriva el cociente, es decir, cómo se deriva un cociente de funciones. Recordemos, tenemos que derivar un cociente de funciones, es decir, f sobre g derivado, podemos escribirlo así. Y recordemos que esto es la derivada de la primera función, o la que está en el numerador, por la segunda, menos la primera por la derivada de la segunda, sobre el cuadrado de la segunda función, o la función que está en el denominador. Esa es la regla de derivación para un cociente. F sobre g deriva como derivada de f por g menos f por la derivada de g sobre g al cuadrado. Teniendo en cuenta que g tiene que ser diferente de 0, obviamente, porque si no, no tendría sentido este cociente. Ahora, centrémonos en nuestra función. Verán que tenemos una función f en el numerador y una función g en el denominador. Por lo tanto, usted haga, simplemente lo que vamos a seguir es la regla de derivación. Pero en este caso en particular nos damos cuenta de algo. Si yo factorizo este denominador, fíjense, antes de derivar voy a factorizar este denominador. Esto es una diferencia de cuadrado, ¿no es cierto? ¿Cómo se descompone x al cuadrado menos 1? En x más 1 por x menos 1. Y al darnos cuenta de esa factorización, nos damos cuenta que podemos simplificar este factor con este. Por lo tanto, nuestra función se reduce a 1 sobre x más 1. A eso se ha reducido nuestra función derivada. Bien, por lo tanto, es mucho más sencillo derivar de esta manera. Bien, entonces, hagamos la derivada. Y después al final vamos a llegar a algunas conclusiones. Ponemos y', bien, que significa primera derivada de y. ¿Estamos? Entonces, apliquemos la definición. Derivada de f por g. ¿Quién es f? 1. Derivada de 1 por la función g. ¿Quién es la función g? X más 1. Menos f, que es 1, por la derivada de g. ¿Quién es la función g? X más 1. X más 1 derivada sobre la función g al cuadrado. X más 1 al cuadrado. Bueno, ahora vamos a derivar. Acá tenemos la derivada de una constante. Recordemos, ¿cómo derivo una constante? Como 0. Y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, la derivada de 1 es 0. Y 0 multiplicado por x más 1, sencillamente 0. Bien, por lo tanto nos vamos quedando con este solo término de la expresión. Nos quedaría menos 1 que multiplica a. ¿Cuál es la derivada de x más 1? Bien, tenemos que dar la derivada de x y la derivada de 1. ¿La derivada de x cuánto es? 1, ya lo sabemos. Recuerden que en un video anterior les compartí la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Esa es la derivada de una función polinómica. Por lo tanto, la derivada de x es 1, porque este 1 que está acá pasa a coeficiente y quedaría x a la 0. X a la 0 es 1, por 1 da 1. Por lo tanto, esto vale 1. Y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, solo queda en el numerador esto que he escrito.
En el denominador me queda x más 1 al cuadrado. Entonces, resumiendo, ¿qué nos queda en el numerador? Menos 1 por 1, menos 1. Y en el denominador nos queda x más 1 al cuadrado, que lo podemos dejar planteado así o efectuar el binomio. Por lo tanto, yo lo voy a dejar escrito tal y como está. Y de esta manera he conseguido encontrar la derivada de la función que me daban al inicio. Ahora, quiero hacer un par de observaciones en este ejercicio. Y son las siguientes. Hagamos cuenta que usted no se percató de que podía hacer esta factorización para simplificar. Bueno, si no se percató de ello, pues aplica la regla de derivación, teniendo en cuenta que este es f y este es g. Y si aplica correctamente la regla de derivación, va a hacer un trabajo con variables un poco más extenso. Pero créanme, porque ya lo comprobé, lo hice, estoy seguro, va a llegar al mismo resultado. Por lo tanto, si no se percata de ello, pero tiene clara las reglas de derivación y sabe cómo derivar las funciones que intervienen en el ejercicio, podrá llegar a este mismo resultado. Ese es el primer apunte o la primera aclaración que quiero hacerle en este ejercicio. La segunda, cuando nosotros tenemos una función como esta, ya a derivar, esta función que tenemos acá, que es la que en definitiva cuenta derivamos, podríamos decir, para una función como esta, que es 1 sobre f en x, y la queremos derivar, ahí aplica la regla del cociente, que es lo que hemos hecho, pero la podemos hacer de una manera más rápida. Esta regla del cociente, cuando tenemos una función 1 sobre f en x y la queremos derivar, se puede derivar siempre como, o queda derivada como menos 1 sobre f en x al cuadrado. Es decir, que esto es una, vamos a decir, una consecuencia de la regla de derivación del cociente. Por lo tanto, si aplicamos la regla tal y como lo hemos hecho acá, vamos a llegar a esto. Si hubiéramos aplicado, digamos, este recurso, a saber, podríamos haber escrito directamente de acá, podríamos haber escrito la derivada de ese cociente como menos 1, observen, menos 1 sobre la función que está en el denominador elevada al cuadrado. Y hubiéramos obtenido lo mismo. Por lo tanto, esto que les pongo acá no es más que la regla de derivación del cociente para cuando tenemos esta forma. Es decir, una función que es 1 sobre f en x y la queremos derivar. Digamos que es una forma simplificada de la regla del cociente. Por lo tanto, con esto tenemos el resultado. Les he hecho varias aclaraciones en este ejercicio. Espero que les haya sido útil. Si es así, no dejen de suscribirse. En próximos días estaré tocando nuevos ejercicios de estas temáticas referentes a las derivadas por la importancia que tienen dentro del cálculo diferencial. Muchas gracias.